Poco después de mi muerte, mi buen amigo, el genio que había sido escoltado a la Facultad de Química, se suicidó. Nadie pensó que él, que siempre había sido tranquilo y autocontrolado, estaría tan loco que ató a la persona que me lastimó con sus propias manos y detonó la bomba a expensas de la autodestrucción. En medio del fuego, murmuró desesperado, Dulcina Matos. Espérame. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi último año de secundaria, el año en que tuve una guerra fría con él. El compañero de mesa que estaba a mi lado sonrió y me susurró al oído, Dulcina Matos. Acabo de ver a Segundo rascar un papel con tu nombre escrito en él. Cuando me encontré con una bestia en las montañas, mi novia inconscientemente me empujó como cebo. Me empujó colina abajo, golpeándome las piernas contra un árbol en el camino, y sentí un cono de dolor. Lo siento, Dulcina Matos. Siempre te recordaré. Al ver que la atención de la bestia se sentía atraída por mí, mi mejor amiga inmediatamente apretó los dientes, tiró de su propio novio y huyó. Todo lo que tenía que hacer era tirarme en el pie de la pendiente y esperar a morir, después de haberme roto la pierna. Lean, cerebro de amor del perro. Anteayer también dijo que iba a romper, y hoy me empujó a alimentar a la bestia. No había nadie a mi alrededor, y saqué mi teléfono con dolor, y en el momento en que vi que solo quedaba una barra de electricidad, mi corazón se tiñó instantáneamente de desesperación. Se acabó. Me temo que no voy a ver a mis antepasados. No sé por qué, tal vez inconscientemente, o tal vez realmente no estoy dispuesto. De hecho, marqué a Segundo, un caballo de bambú que había estado en la Guerra Fría durante un año. La otra parte simplemente llamó y luego respondió en segundos. Hola. La voz de Segundo vino desde el otro extremo, un poco fría, ocupado. ¿Qué pasa? Siempre ha sido así, como si Tarzán se hubiera desplomado ante él y su color no cambiara. Pero si escuché con atención, debería haber notado que su tono era un poco tembloroso cuando contestó el teléfono, al igual que su corazón. No pude contenerme y grité. Segundo, probablemente me estoy muriendo. Después de morir, recuerda borrar todo mi historial de chat y navegación. La tarjeta bancaria está en la funda de almohada de mi habitación. La contraseña es mi cumpleaños, aunque solo quedan 52 yuanes en ella, pero tómala como un recuerdo para ti. Se oyó el chirrido de una silla raspando el suelo, y le oí pedir perdón rápidamente al profesor en el podio, seguido de pasos apresurados. Dulcina Matos. ¿Qué está pasando? No me atreví a decirle a qué tipo de situación me enfrentaba, y aún así le dije en una carrera contra el tiempo. Lo siento, no debería haberme peleado siempre contigo. Estuvo mal que te golpeara cuando era niño y robé el chocolate de tu cajón en la escuela secundaria. Me alegró mucho saber que me escoltaste. Después de todo, eres tan inteligente. Saltaste 2 niveles seguidos cuando estabas en la escuela. Debería haber sabido que tú y yo no somos del mismo mundo. Siempre has sido tan frío desde que eras un niño y nunca has aceptado la confesión de nadie. Y no me atrevo a decir que en realidad me gustas un poco. Antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió rápidamente. No lo digas. Estoy revisando la ubicación. Espérame. Pero ya era demasiado tarde. Vi a la bestia acercarse a mí paso a paso. Al final, morí por pérdida de sangre, y antes de morir, solo tuve tiempo de decir una frase. Segundo, me duele, estoy muerto. La primera persona que encontró mi cuerpo fue Segundo. No sé cuándo instaló la ubicación en mi teléfono, cuando llevó a la policía a encontrar mi cuerpo en las montañas. Ya era la tarde del día siguiente. Al anochecer, mi cadáver era roído hasta quedar irreconocible por las bestias salvajes, y apenas podía ver mis rasgos faciales. Pero me reconoció de un vistazo en virtud de mi posición y el collar alrededor de mi cuello. En el momento en que vio mi cuerpo, estaba completamente devastado. Lo conozco desde hace más de una década y nunca lo había visto tan fuera de control. Siempre ha sido extremadamente tranquilo, con una cara fría y blanca, y ha sido hijo de familias de otras personas desde que era un niño. Claramente era 2 años más joven que yo, pero se saltó un grado todo el camino y, al final, fue admitido directamente en la carrera de química de la Universidad Top. La brecha entre él y yo es la diferencia entre la nube y el barro, pero no esperaba que un año después, él sostuviera mi cadáver y llorara con los ojos rojos, a pesar de la obstrucción de todos. Más tarde, preguntó a todos los que me rodeaban y se enteró de que ese día iba a ir a la montaña con mi mejor amiga y el novio de mi mejor amiga. Pero al final, regresaron con vida, y las bestias salvajes me comieron hasta la muerte. Les preguntó frenéticamente a los dos por qué me habían dejado, pero su novia y el novio de su novia insistieron en que me había separado accidentalmente de ellos. Sabía que mi muerte no tenía nada que ver con ellos. Poco después,
se produjo una explosión en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, matando a 2 hombres y una mujer, 2 cobardes que abandonan a sus amigos, y un prometedor genio de la Facultad de Química. Secuestró a los 2 hombres con sus propias manos, fabricó su propia bomba y decidió vengarme muriendo juntos, en medio del fuego, murmuró desesperado, Dulcina Matos. Espérame. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de vuelta en mi clase de secundaria. Segundo, un caballo de bambú que acababa de ser escoltado. Estaba de pie frente a mi asiento, vestido con una camisa limpia del uniforme escolar, un flequillo ligeramente largo que le cubría la frente, y mirando a los ojos detrás de sus gafas de montura fina, que eran tan claras como una primavera fría. Dulcina Matos, gritó mi nombre y me preguntó, como casualmente, ¿te comiste el chocolate de mi cajón? Lo miré estupefacto. Después de unos segundos, asentí bruscamente. Así es, ese soy yo. ¿Cómo? Segundo se quedó atónito durante 2 segundos. Entonces, de repente, apartó la mirada, sin atreverse a mirarme. ¿Tú, lo sabes todo? ¿Qué? No reaccioné. En mi vida anterior, me comí el trozo de chocolate que guardaba en el cajón. En esa época, era popular confesar regalar chocolates. Y cuando encontré el chocolate, pensé que se lo había regalado una chica. Después de todo, es guapo e inteligente, aunque su temperamento es un poco demasiado frío, pero con el aura del dios del aprendizaje. Todavía está fascinado por un montón de sexuales intelectuales. Y hay muchas chicas que se confiesan con él cada semestre. Durante un tiempo, robé el trozo de chocolate y me lo comí en 3 o 2 bocados. Más tarde, se acercó a mí y me preguntó, pero estaba tan débil que me negué a admitirlo. Y en secreto compré el mismo chocolate y lo devolví. En mi primera vida, decidí ser lo suficientemente valiente como para admitir mis errores. Lo siento, me lo comí. No te enfades. Te compraré otro pedazo de lo mismo. No era mi intención. Solo estoy celoso. Soy demasiado honesto para ser honesto. Pero no esperaba que Segundo lo escuchara. Y las raíces de sus orejas se pusieron rojas. No te culpo. Apretó los dientes y dijo, al ver que todavía parezco un tonto. Parece odiar el hierro y el acero. En ese momento, sonó el timbre de la clase y no volvió a mirarme, sino que simplemente soltó una frase hosca. Olvídalo. Solo cómelo. No necesitas devolverlo. Luego se dio la vuelta y volvió a su asiento. Déjame atónito en mi asiento. Volviendo la cabeza nuevamente. El compañero de mesa me miró burlonamente. Yo. ¿Qué tal si coqueteas con tu novio que creció contigo nuevamente? Fue lo mismo en mi vida anterior, porque sabía que Segundo y yo éramos novios de la infancia, por lo que a la gente de la clase siempre le gustaba hacer bromas sobre nosotros, y cada vez que lo negaba con ira. Y luego la actitud de Segundo hacia mí se volvió cada vez más fría. Tosí secamente, admitiendo que solía fingir bastante. ¿Qué? ¿Envidia? El compañero de mesa se sorprendió. Vaya, Dulcina Matos, ahora tienes la piel tan dura. HMPH, pensando en su vida anterior. Para vengarme, murió con esas 2 personas. Este conmovedor amor de la infancia. Creo que le caí bien un poco más de lo que pensaba. Pensando en esto, de repente recordé que en mi vida anterior, tuve una gran pelea con él el día que la escolta me notificó, y luego comencé una guerra fría de 1 año. Más tarde, cuando lo pensé, probablemente era el complejo de inferioridad de la adolescencia el que estaba en juego. Segundo y yo crecimos juntos, y aunque nos llevábamos 2 años de diferencia, él siempre fue más maduro que yo y estuvo ahí para mí como un hermano mayor, hasta que llegó el aviso de escolta. Nunca me di cuenta tan claramente de que la brecha entre él y yo era tan grande. Esa es una distancia que no importa cuánto lo intente, no puedo alcanzarla. Así que después de ese día, comenzó una larga guerra fría entre él y yo. Decir que fue una guerra fría parece ser más un asunto unilateral e incómodo que lo ignoré. Todas las mañanas, cuando llegaba a clase, todavía solía poner una botella de leche caliente en la esquina de mi escritorio. Siempre hay notas nuevas en el cajón de vez en cuando, y cada una se peina de acuerdo con mis debilidades. Innumerables noches de autoestudio después de clase. Empujó silenciosamente su bicicleta detrás de mí, disipando el miedo de caminar por la noche. No fue hasta 1 año después que finalmente entré en su escuela con mis propios esfuerzos, aunque era solo un espectáculo secundario. Nadie sabía que el día que salieron las partituras, me acosté en la cama y lloré hasta que no pude respirar. Fue una batalla oscura, y la presión de miles de soldados cruzando el puente de una sola tabla me agobió en todo momento. Durante innumerables noches, me derrumbé y lloré, pero no me atreví a perder el tiempo. Así que tuve que reprimir mi llanto mientras resolvía el problema. Cada vez que esto sucede,
Siempre corro al balcón con los ojos rojos y echo un vistazo a la luz en el estudio de al lado. Ahí está. Así que, aunque hice lo mejor que pude, quería acercarme un poco más a él. Cuando regresé al tercer año de la escuela secundaria, todavía no me atrevía a perder un minuto. En mi vida anterior, tuve un accidente cuando fui a escalar una montaña con mi novia después de mi primer año de entrenamiento militar. En ese momento, el entrenamiento militar acababa de terminar y no quería salir a jugar porque pensaba que estaba bronceado, pero no podía soportar la coquetería de mi mejor amigo, y los dos no estábamos en la misma ciudad en la universidad, por lo que había pocas oportunidades de encontrarnos en el futuro. Así que acepté. ¿Quién iba a decir que después de llegar allí, me enteré de que su novio, que tenía calificaciones promedio y solo fue admitido en una universidad al final, también lo siguió con cara de muerto? No es fácil ahuyentar a la gente. Así que subimos todos juntos a la montaña. En retrospectiva, parece que todo se ha rastreado durante mucho tiempo. Por ejemplo, en mi tercer año de escuela secundaria, cada vez que tomaba el examen mensual, siempre que mi puntaje fuera más alto que el de ella, ella perdía los estribos conmigo y se disculpaba conmigo después, diciendo que estaba demasiado estresada y no podía controlar sus emociones. Por ejemplo, cada vez que se pelea con su novio, siempre viene a mí llorando. Siento lástima por ella y la persuado para que rompa. Frente a mí prometió ser buena, darse la vuelta y reconciliarse con el cabrón. Y luego la ayudaré a encubrirse si no regresa a casa por la noche. Por ejemplo, cada vez que perdía los estribos con Segundo, ella siempre hacía todo lo posible para suprimir mi autoestima. Me engañaba en todas partes. Me hacía reconocer la brecha entre él y yo y me hacía sentir cada vez más indigna de confesarle a Segundo. Pero, ¿no debería un verdadero buen amigo desearte lo mejor y una vida feliz? Tal amigo no es un amigo, sino un fantasma que juega para el tigre. Entonces, cuando sonó el timbre para la clase, Dávila corrió a mi asiento como lo había hecho innumerables veces antes. Me agarró del brazo de manera experta y dijo con una sonrisa: «Vamos, ve a la cafetería y ayúdame a agarrar costillas agridulces». Sin previo aviso, le sacudí la mano. Me encontré con su mirada de sorpresa. Dije con frialdad: «Puedes agarrarlo tú mismo. Yo no voy». De todos modos, no me importó cuál fuera su reacción. Me di la vuelta y fui al economato a comprar una bola de arroz y volví al salón de clases. Todavía es mi tercer año de secundaria y todavía tengo tiempo. En mi vida anterior, había pasado la línea de puntuación y no me atreví a elegir ninguna carrera popular. Siempre que pudiera ser admitido, tuve suerte, pero ahora es diferente. Soy una persona que aprende de Dios. Después de un momento de vacilación, decidí ir al asiento de Segundo y esperar a que regresara. No había nadie en el aula en este punto, y cuando llegué a mi asiento, inconscientemente miré en su cajón. Entonces estaba en su cajón, y volví a ver la bolsa familiar. Es el mismo chocolate que comí. Maldita sea. ¿Quién es? Cuando Segundo regresó, todo lo que vi fue a mí sosteniendo chocolate en una mano y bolas de arroz en la otra, y le había dado un mordisco vicioso. Se sentó en silencio en el asiento vacío a mi lado. Sacó un papel de mi cajón y comenzó a escribir. Al ver esto, me enojé aún más. Está bien, finge tener frío, ¿verdad? Maldita sí. ¿Cómo? Me comí la bola de arroz con saña y le di un mordisco al chocolate, solo para sentir el sabor amargo del chocolate negro extendiéndose de mi boca a mi corazón. Y ya había puesto música para mí mismo en mi cabeza. Estoy pensando en cuál es el correcto. En ese momento, se oyó un sonido repentino de bolsillos que se sacaban, seguido de una botella de leche caliente que se insertaba en una pajita y se empujaba hacia mi escritorio. Era diciembre y la temperatura era de solo unos pocos grados, pero como la llevaba en el bolsillo, la leche todavía humeaba. Acompañado de su voz fría: «¿Por qué no te enteraste de que te gusta tanto el chocolate? Dilo de nuevo». Agarré la leche y tomé un gran sorbo. «Bueno, estoy cansado de eso. No te preocupes. Te pagaré 2. No, 4. Oh, está bien. Puedes comer». Mientras hacía la pregunta, dijo en un tono salado: «Mi papá trajo una caja grande de un viaje de negocios. Si quieres comerla, todavía la tengo en casa». «¿Pozo? Vaya, los niños han crecido y han aprendido a mentir. ¿Por qué no llevas 2 chocolates?» «One piece es para ti». Detuvo su bolígrafo y se volvió para mirarme. «La otra pieza es para ti mañana». Maldita sí, todo el conjunto. También es extraño estar emocionado. Cuando regresé de almorzar con su hermanita, estaba sentado al lado de Segundo, escuchando atentamente, mientras la misma mesa se sorprendía. No se olvidó de bromear: «Soy feroz». Vi al niño de la familia de Dulcina Matos dándole una conferencia.
Levanté la cabeza y levanté una ceja hacia ella. Incluso si dices eso, no me separaré de él. La compañera de mesa y su hermanita murieron repentinamente golpeadas. Está bien, bien. Ustedes dos son una pareja perfecta. Son inmortales. No pueden dar a luz a un niño. No pueden anotar. He escuchado mucho este tipo de ridículo antes. No me lo tomé en serio. Giré la cabeza y quería que Segundo continuara, pero no esperaba quedarme atónito cuando me encontrara con la cara de Segundo en el siguiente segundo. Vi que el rostro que siempre había sido frío y blanco estaba ligeramente sonrojado en este momento, y cuando se encontró con mi mirada, sus ojos de repente miraron hacia otro lado, y ni siquiera se dio cuenta de que el bolígrafo en su mano había dibujado un arco en el papel borrador. Dulcina Matos, susurró mi nombre, un poco confundido, y abrió la boca, pero no supo qué decir. ¿Qué pasa? No me importó. Déjala en paz. Les gusta bromear así, porque Segundo siempre tiene una cara fría. Además de que tiene el aura del dios del aprendizaje, por lo que todos no se atreven a bromear con él entre semana. Y Segundo no sabe que también tiene un apodo llamado Little Boy Husband. Siempre tuve prisa por negarlo, e incluso traté de encubrirlo varias veces y me disocié deliberadamente de él frente a la gente, a cambio de que Segundo se alejara cada vez más de mí. Pensé. Hizo una pausa, inclinó la cabeza, agarrando inconscientemente con los dedos la tapa del bolígrafo. Pensé que me odiabas. Por eso querías romper conmigo. Por lo tanto, ya no se atreve a tener mucha intimidad conmigo frente a la gente. La leche caliente en la esquina de la mesa todas las mañanas. Las notas en el cajón según mis debilidades y el silencio de mantener una distancia de 3 metros de mí después del autoestudio por la noche. Es todo lo que se le ocurre, manteniéndose a la mayor distancia posible de mí. Maldita sí. ¿Qué tipo de cachorro simple es este? De repente pensé en cuando era niño, cuando estaba en el jardín de infantes. Le dije a mi mamá más de una vez que odiaba a mi hermano de al lado, debido a que camina lentamente y se cae con facilidad. Parece un muñeco a pesar de que es un niño, y siempre es intimidado por otros niños. Por su culpa, a menudo me peleo con otros niños, pero aún así, a la mañana siguiente todavía se presentaba frente a mi casa a tiempo, llevando una pequeña mochila y llamando obedientemente a mi hermana. La cara de moño en mi memoria se superpuso gradualmente con el chico frente a mí. El genio a los ojos de todos es solo un pequeño caballo de bambú que creció conmigo. Cuando sonó el timbre de la clase, regresé a mi asiento y Faqueza Sol, que estaba en la mesa, se inclinó y susurró, ¿qué pasa? ¿Ustedes dos finalmente no están jugando? ¿A qué se debe el alboroto? Fingí no saber de qué estaba hablando. Está bien, no es incómodo, es solo un pequeño truco para seducirlo. Con eso, de repente cambió sus palabras y dijo misteriosamente, Dulcina Matos, ¿adivina lo que vi? Estaba tan asustado que inmediatamente miré hacia la puerta trasera y luego respiré aliviado. Afortunadamente, el director no llegó. ¿Qué? Pregunté enojado mientras giraba la cabeza. El examen de química de la semana pasada, cuando estaba ayudando al maestro a recoger los exámenes. Accidentalmente vi el papel borrador de Segundo, que estaba lleno de tu nombre. Si no fuera por la campana de la clase, se habría convertido en una gallina chillona, tirando de mí con ambas manos y sacudiéndola. Ni siquiera viste la reacción de Segundo en ese momento. Era tímido y estaba perdido, así que lo guardó y me pidió que no te lo dijera. Estaba un poco abrumado por ella. ¿Y sigues hablando conmigo? Por favor, ¿cuál es la relación entre nosotros dos? Además, ese es Segundo, chica muerta. Puedes robar la diversión. Al escuchar esto, inconscientemente giré la cabeza para mirar el asiento de Segundo, pero en el momento en que lo tocó, se encontró con su vista. Él también me está observando. No sé cuántas veces fue, o tal vez estoy acostumbrado, mirándose el uno al otro. No parecía esperar que de repente le devolviera la mirada, y de repente sus ojos estaban llenos de pánico, e inmediatamente enterró la cabeza disfrazado, fingiendo estar haciendo una pregunta. Me di la vuelta de nuevo y las raíces detrás de mis orejas comenzaron a calentarse. Un enamoramiento es un giro involuntario en la clase, pero resulta que se encuentra con su mirada. Resultó que él también me vigilaba en secreto, pero no me había dado cuenta de todo esto antes. Ignorando las miradas burlonas a la mesa, fingí estar ocupado rebuscando en varios libros de texto en un cajón, completamente inconsciente del hecho de que la lección era de autoaprendizaje. Ya eran las 10 de la noche de autoestudio, como de costumbre. Segundo empujó silenciosamente su bicicleta detrás de mí. Es como cuando yo era un niño en el jardín de infantes. Él era 2 años menor que yo, y siempre me seguía obedientemente, como una pequeña cola que no podía quitarse de encima. Giré la cabeza para mirarlo y se detuvo. Desde una distancia de 3 metros, le hice señas. Ven aquí.
Acércate. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente empujó el carro para seguirlo. En las noches de invierno, caminaba junto a él de camino a casa, y las luces al costado de la carretera arrastraban nuestras sombras durante mucho tiempo. A partir de mañana, no, vas a empezar a inventar lecciones para mí esta noche, con el objetivo de entrar en la misma universidad que tú. Dulcina Matos, ¿qué te pasa? ¿Quieres decir que estoy enfermo de la cabeza? No, no estás enfermo. Entonces, ¿por qué puedes ir a la universidad? Pero yo no. Bueno, tú puedes. Entrar en una universidad no se trata solo de hablar. Con la ayuda de Segundo, desarrollé un riguroso plan de estudio. En mi vida anterior, fui admitido debido a mi extraordinario desempeño en el examen de ingreso a la universidad y mi buena suerte al completar los voluntarios. En mi primera vida, me gustaría elegir mi carrera favorita con Segundo. Probablemente Dios me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, así que no quiero volver a hacer trampa. Trato de recordar, pero todavía no puedo recordar las preguntas del examen de ingreso a la universidad que hice una vez en mi vida anterior, así que no tuve que preocuparme demasiado por ello, y empecé a dedicarme a mis estudios. Más tarde, Dávila vino a verme varias veces, pero yo le respondí prevaricando. Pensó que todavía estaba enojado porque había perdido los estribos conmigo después del último examen mensual, porque mi puntaje era más de 20 puntos más alto que el suyo esa vez. Todavía quiere engañarme con demasiada presión como antes, diciendo que me pide disculpas, pero en realidad todavía no se olvida de ponerme en apura, aunque tus notas han mejorado mucho últimamente. Dulcina Matos, es decir, acabo de decir esto cuando te trato como a una mejor amiga. Tú y Segundo siguen siendo demasiado diferentes. Son genios que se saltan notas y van escoltados. Así que dejemos de agobiarnos. Ajá, asentí superficialmente. ¿Has terminado? Voy a ir a Segundo y me voy a dar una conferencia. Dávila se puso furiosa cuando vio que yo le estaba ignorando por completo. Vaya, ya que no me escuchas. Entonces no trates con estos dos mejores amigos. Pensó que la iba a persuadir como antes. Asentí con la cabeza. Me di la vuelta y me dirigí a Segundo con el panecillo, con la experiencia de mi vida anterior. No me atrevo a volver a mezclarme con este cerebro de amor. No ignoré el resentimiento que brilló en sus ojos cuando se fue, aunque no sé qué estaba conteniendo. Pero es solo medio año antes del examen de ingreso a la universidad y no quiero perder un tiempo precioso con ella. Se acerca enero y se acercan los exámenes finales. Recientemente, Segundo representó a su escuela en una competencia de química en la ciudad, y pasó los 2 días entrenando uno a uno con su maestro. Resultó que estaba nevando el día de la competencia, y a la hora del almuerzo, estaba ocupado revisando mi teléfono por un rato, y luego vi que la tienda de té de burbujas que siempre me había gustado estaba en el nuevo producto. El invierno es limitado, y ni siquiera lo bebí en mi vida anterior. Después de todo, ya son las 10 de la noche para el autoestudio, y la tienda de té de burbujas ya ha dejado de funcionar. Después de enviárselo a Segundo, recordé que la carrera eran las 2 de la tarde y que ya debería estar a punto de irse, así que no esperé a que me respondiera, y cuando regresé al aula, me acosté en mi escritorio y comencé mi hora de almuerzo. En el último medio mes, he estudiado hasta las 12 de la noche todas las noches de acuerdo con el plan de estudio que había hecho, y me levanté a las 5:30 de la mañana siguiente para memorizar palabras. Solo dormía 5 horas y media al día, y las ojeras son aún más notables que antes. Si no confías en el café seco para sobrevivir, me temo que puedes quedarte dormido en clase. La calefacción estaba encendida en el aula y rápidamente me quedé dormido. Mientras dormía, sentí que una mirada se posaba sobre mí. Cuando abrí los ojos aturdido, vi a Segundo. Acabo de cambiar mi asiento la semana pasada, y ahora estoy sentado junto a la ventana, a través del cristal de una ventana. Segundo, vestido con una chaqueta blanca, estaba fuera, probablemente temeroso de despertarme. Me miró tan en silencio, no sé cuánto tiempo. Afuera, era blanco y la nieve en el suelo reflejaba el sol de invierno. Su piel era muy blanca. No usaba bufanda. La punta de su nariz estaba ligeramente roja por el frío y sus pestañas temblaban ligeramente cuando se encontró con mi mirada. Todavía estaba acostado sobre la mesa, pero mi mano derecha se había estirado inconscientemente. En el momento en que las yemas de los dedos tocaron el vaso frío, el cerebro estaba completamente congelado. Estaba a punto de preguntarle por qué no entró. Luego levantó su mano izquierda y la puso sobre la mía. Las grandes palmas esqueléticas cubrían directamente las mías, y el contraste entre las dos hacía que mis manos fueran un poco pequeñas. Curvó los labios ligeramente, como si estuviera un poco feliz. Fuera de la ventana, estaba nevado y helado, pero cuando me miró, su mirada era tan suave que parecía derretir la nieve.
Claramente había un vaso frío en el medio, pero sentí un poco de calor en las yemas de los dedos. En ese momento, de repente se acercó y dejó escapar un suspiro de alivio en el vidrio. En un instante, todo el vaso se llenó de niebla, cubriendo su rostro. Me sentí un poco divertido. Retiré la mano y me puse de pie, evitando con cuidado a mi compañero de mesa en la hora del almuerzo, y salí a su encuentro. Pero cuando abrí la puerta del aula, ya se había dado la vuelta. En la nieve de la tarde, la parte trasera de la chaqueta blanca casi se funde con los copos de nieve. Solo en el alféizar de la ventana hay una taza de té con leche envasado. Acababa de enviárselo. El límite invernal de esa tienda de té de burbujas. Probablemente pateé en sus brazos todo el camino, y cuando el té con leche lo sostuve en mi mano, todavía estaba humeante. ¿Esta persona vino a la escuela antes de la competencia solo para traerme una taza de té con leche? Ni una palabra. Es realmente sofocante. Estaba de buen humor y levanté las comisuras de los labios. Y estaba a punto de llevar el té con leche al salón de clases. Pero cuando se dio la vuelta y vio la niebla en el vidrio que aún no se había disipado, se quedó atónito. Había un derrame cerebral en él y decía vamos. Las luces de la habitación no se apagaban en medio de la noche. El despertador a las 5:30 de la mañana. Los paquetes de café instantáneo que se abrían y las recargas que se escribían en medio mes. Vio todos mis esfuerzos. No me habla. No me confiesa. Simplemente trabaja conmigo. Una tarde de invierno. Se paró junto a la ventana. Miró mi rostro dormido y escribió en silencio estas 2 palabras. Vamos. Ven a mí. El día que salieron los resultados de mis exámenes finales. Estaba entre los 10 primeros de mi grado por primera vez. El director, Lao Fan, se paró en el podio, sonriendo con arrugas en su rostro, y me felicitó con ojos gratificantes. Dulcina Matos ha hecho un gran progreso durante este tiempo, y hay esperanza de ser admitida en la universidad el próximo año. Todos deben aprender de Dulcina Matos. Al escuchar esto, no tuve tiempo de ser feliz, así que inconscientemente miré al lado de Segundo. Se está riendo. Cuando se encontró con mi mirada, se quedó atónito por un segundo y luego elogió en silencio tan bueno con la boca. Él me elogió. Sonreí. Después de que el resto de la clase vio esta escena, todos dejaron escapar un sonido de Faqueza Sol, que estaba en la misma mesa. Se inclinó hacia mi oído como antes y dijo, tengo tanta envidia. La gente realmente quiere tener un caballito de bambú que me acompañe a la universidad para darme una conferencia. Es inútil tener envidia. Traté de enderezar mi rostro, pero la sonrisa en mis ojos aún no podía contenerse. Él es mío. Está bien, está bien. Todos van a celebrar la víspera de Año Nuevo el día de Navidad. Recuerden traer su segundo con ustedes. Ella acentuó deliberadamente la palabra tú. Al escuchar esto, me di cuenta de que habían pasado casi 2 meses desde que volví a nacer. Navidad. En este momento de mi vida anterior, porque todavía estaba en una guerra fría con Segundo. Tenía miedo de que fuera vergonzoso encontrarme en la reunión de la clase, así que no fui la noche de Navidad. Pero más tarde me enteré de que Segundo no había estado allí esa noche. No fue porque tenía miedo de que yo me sintiera avergonzado. Siempre parecía así, protegiéndome en silencio a su manera. Después de pensarlo, le extendí una invitación de camino a casa. Está bien, estuvo de acuerdo sin dudarlo y luego se sintió un poco avergonzado, pero tengo que ir a la casa de la abuela esa noche. ¿Puedes ir solo? ¿Soy el amiguito con el que quiero que estés? No habló, giró la cabeza para mirarme. Solo recordé que parecía que estaba realmente pegada a él todos los días después de renacer. Pase lo que pase, voy a hacer una solicitud. El día de Navidad, me puse la ropa recién comprada y fui a una cita. Estaba nevando mucho en el camino, y me preocupaba que tuviera dificultades para regresar más tarde. Cuando llegué allí, me enteré de que Dávila había traído a 2 hombres con ella. Uno es Jerónimo Linde, su novio de la universidad de su vida anterior, y el otro es Varel Salaras, el hermano bueno de su novio. Estos 2 son de la siguiente clase, y suelen ser gángsters, y es común que se salten la clase y naveguen por internet, y se turnan para revisar la bandera nacional todos los meses. Es decir, Jerónimo Linde es un poco guapo, además de que puede persuadir a Dávila para que haga un poco de retórica, e incluso me entregó una carta de amor para su buen hermano Videl Solares antes del examen de ingreso a la universidad en su vida anterior. Segundo, no es el tipo de persona que puedo escalar. Es mejor estar con el buen hermano de su novio y puedo tener una cita de 4 amigas en el futuro. Estaba tan asustada que rápidamente me negué, y ella dijo con resentimiento que tenía buenas intenciones. Más tarde, cuando lo pensé, claramente quería estar antes del examen de ingreso a la universidad, destruyendo mis emociones estables. Pensé que habría mucha gente,
así que traje a 2 personas más. A todos no les importaría, ¿verdad?, dijo Dávila con una sonrisa. Al escuchar esto, los otros estudiantes no querían decir nada, y todos habían discutido qué era el sistema de A antes de que llegaran, e incluso si fuera por el bien de Dávila en este momento, sería difícil ahuyentar a la gente. No los miré más. Me acerqué rápidamente a Faqueza Sol y me senté. Faqueza Sol inmediatamente se inclinó y me susurró al oído: ayuda, es muy sabio que rompas con ella. Está enamorada de su cerebro. Le ruego que coma algo bueno. ¿Quién puede decir que no lo es? Hice un puchero. Los dos habían estado juntos como bebés siameses desde que entraron, y había un Videl Solares a su lado que miraba a las chicas de nuestra clase, y cuando accidentalmente se encontró con su mirada, me sonrió maliciosamente. Náuseas. Estaba aún más mal. Después de un tiempo, la gente en la caja casi estaba allí, por lo que el líder del escuadrón comenzó a organizar a todos para jugar. El juego es el más clásico de verdad o reto, debido a que todavía estoy en el 3er año de la escuela secundaria. Algunos de los estudiantes de la clase aún son menores de edad, por lo que no bebí alcohol en la fiesta de hoy, y los que perdieron pueden optar por beber jugo o agua hervida. Todos son compañeros de clase que se llevan bien día y noche, y todos saben que pares son ambiguos en la clase, por lo que coinciden deliberadamente cuando juegan. Durante un tiempo, hubo muchas risas en la caja, hasta que saqué esa carta fantasma que simbolizaba el castigo, y esta vez, la persona que designó el castigo resultó ser el turno de Dávila. Oye, ¿qué puedo hacer? Aún no hemos venido aquí. El resto de la clase seguía bromeando. Después de todo, mi relación con Segundo era conocida por toda la clase. Dávila, por otro lado, parecía estar lista durante mucho tiempo, e incluso había un poco de emoción en sus ojos. Dulcina Matos, no te avergüenzo. Solo abraza a la persona que sacó otra carta fantasma. Tan pronto como salieron estas palabras, las personas en la caja de repente me miraron, y yo te miré a ti, hasta que Videl Solares, que estaba sentado junto a Dávila, levantó la carta que tenía en la mano, intercambió una mirada con Dávila y sonrió orgulloso. Lo siento, pero tengo otra tarjeta fantasma. La escena quedó en silencio durante 2 segundos. Pensando en ello hace un momento, el novio de Dávila, Jerónimo Linde, se ofreció como voluntario para repartir las cartas, y ahora todos todavía tienen algo que entender. Vi al bastardo de pelo amarillo Alarico Rey en la clase frunciendo el ceño directamente. Este hermano también es una existencia especial en nuestra clase, debido a sus antecedentes familiares superiores. Su padre donó directamente un edificio de enseñanza a la escuela cuando ingresó a la escuela, por lo que incluso si sus calificaciones eran malas, estaba teñido con un cabello amarillo bohemio, y llegaba tarde a clase de vez en cuando. Nadie se atrevía a decir nada sobre él. Dávila, ¿estás enferma? ¿Ayudar a los de afuera a intimidar a la gente de nuestra clase? Tan pronto como salieron estas palabras, el resto de la clase también frunció el ceño y miró a Dávila. Sí, Dávila, ¿qué te pasa? Al ver esto, Dávila se sintió un poco intimidado, pero después de recibir las miradas insatisfechas de su novio Jerónimo Linde, todavía apretó los dientes. Se supone que es un juego. Todos han sido castigados antes. ¿Por qué Dulcina Matos no puede permitirse jugar cuando es su turno? Sí, es solo un abrazo. No es nada. Videl Solares, que estaba a un lado, sonrió mientras caminaba hacia mí, con las manos abiertas antes de que pudiera acercarse. En caso de lesión accidental, aparté a Faqueza Sol, que intentaba bloquearme. Encontré el ángulo correcto y pensé en cómo darle una patada para cortar al nieto. Al segundo siguiente, la puerta de la caja se abrió de golpe. Todos inconscientemente miraron hacia la puerta. Segundo, vestido con un plumífero negro, apareció frente a la puerta, y cuando vio a Videl Solares, que ya había caminado frente a mí, inconscientemente frunció el ceño y caminó hacia mí con pasos rápidos. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba tomándome del brazo y protegiéndome detrás de mí. Al mismo tiempo, el hermano Juan Mao también extendió la mano de la justicia, agarró a Videl Solares, que era media cabeza más bajo que él, y luego empujó a Dávila y Jerónimo Linde detrás de él como fichas de dominó, y los tiró al suelo. ¿Estás enfermo del cerebro y el sapo quiere comer carne de cisne? El hermano Juan Mao estaba furioso. Es una mezcla, pero no es estúpido, y también tiene un corazón muy justo, parece una calabaza. ¿Y las plántulas de la universidad en nuestra clase también son dignas de que las abraces? La pareja de perros cayó junta y los 2 cerebros de amor chocaron, haciendo un sonido de agua entrando. Maldita seas. ¿Quién eres? El novio de Dávila obviamente conocía la identidad de Alarico Rey y no se atrevió a responderle.
por lo que se cubrió la cabeza y miró a Segundo que estaba parado frente a mí. Es un tipo despiadado que frota bombas con la mano, pensando eso para mis adentros. Traté de reprimir la frase si no quieres que te exploten. Aléjate de mí. Y tomé la iniciativa de tomar cariñosamente el brazo de Segundo. Es el hermano de al lado que creció conmigo. El cuerpo de Segundo se endureció, pero no se soltó de mi mano. El resto de la clase reaccionó y comenzó a culpar a Dávila. Dávila armó un gran alboroto e inconscientemente trató de agarrar el brazo de Jerónimo Linde, pero Jerónimo Linde lo tiró. ¿No crees que la otro está lo suficientemente avergonzado? Con eso, miró a Dávila. Se puso de pie y abandonó rápidamente la caja. Al ver esto, Dávila se levantó de inmediato y lo siguió. Solo Videl Solares todavía estaba presionado en su lugar por el hermano Wang Mao, y estaba tan asustado que confesó la mirada asesina del hermano Wang Mao. No es asunto mío. Es Dávila quien dijo que tiene una novia soltera que quiere presentarme a alguien. Al escuchar esto, el temperamento alrededor del cuerpo de Segundo se enfrió instantáneamente. ¿Solo tú? Solo dijo estas 3 palabras. Pero el rostro de Videl Solares se volvió extremadamente avergonzado por un momento. Maldita sí, la gente se ve fea, pero piensan que es bastante florido. El hermano Juan Mao también estaba tan enojado que lo pateó. En este momento, toda la caja estaba llena de personas de nuestra clase. Y Videl Solares supo que estaba equivocado y no se atrevió a decir nada después de ser pateado, por lo que huyó consternado. El resto de ustedes me miran. Yo los miro a ustedes. Y luego miran a Segundo, cuyo rostro es aún más frío de lo habitual. Todos también descansaron y continuaron jugando, y me persuadieron de que no es demasiado temprano. En este punto, también deberíamos irnos a dormir. Rápidamente lo llevas de regreso. Yo, ¿soy un maestro entrenador de perros? No tuve más remedio que llevarme a Segundo, pero no me olvidé de echarle un vistazo a Faqueza Sol antes de irme. No creas que no lo vi. Le envió un mensaje a Segundo justo antes de que comenzara el juego. Al recibir mi mirada, Faqueza Sol me dirigió una mirada de hermana. Te entiendo. J.E., conoces al rey, ¿verdad? Salí del KTV después de Segundo. La nieve no ha parado afuera y no hay autos en la carretera en la víspera de Navidad. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Le pregunté a Segundo. Guardó silencio. Solo los copos de nieve sin derretir sobre mis hombros respondieron a mi pregunta. En pleno invierno. Corrió aquí desde la casa de su abuela y supo para qué servía. No te preocupes. No me están intimidando. Él, callarse. Tú también llegas a tiempo. Y todos en la clase están aquí, así que realmente no verás cómo me intimidan. Permaneció en silencio. Si vas a enfurruñarte así, entonces yo iré primero. Con eso, me di la vuelta y quise irme rápidamente. Como resultado, antes de dar 2 pasos, pisé la nieve y resbalé. Al ver que estaba a punto de hacer un contacto cercano con el suelo, inconscientemente extendí la mano y agarré el brazo de Segundo. Al ver esto, también me agarró inconscientemente. Sin embargo, la fuerza era mutua. Me agarró, pero su centro de gravedad era inestable y el camino estaba resbaladizo en la nieve, así que con un van, me sostuvo en sus brazos. Y los dos cayeron juntos en la nieve. Los copos de nieve cayeron en la parte posterior de mi cuello expuesto y había un ligero frescor. Miré a Segundo mientras me tiraba al suelo. Demasiado cerca. Podía ver a través de las lentes los ojos detrás de mí. Estaba tan claro que yo era el único. Sus pestañas se crisparon cuando se encontró con mi mirada. Y de repente habló. Entonces, en tu corazón, ¿sigo siendo solo el hermano de al lado que crecieron juntos? Preguntó esto de repente. No reaccioné por un momento. No pude contener la respiración, pero lo golpeó en la cara. Así que vi cómo su cara se ponía roja en un instante. Extendió la mano y apartó mi cabeza. Se puso de pie rápidamente y luego me sacó de la nieve como una muñeca grande y se mantuvo firme. Y palmeó los copos de nieve en mi cuerpo. Nada. Finalmente volvió a hablar, hablándome con voz ronca. Vamos a volver. Todavía estaba muy tranquilo en el camino de regreso. Los padres de Segundo estaban en la casa de su abuela para el Año Nuevo chino y no había nadie en su casa. Pero entre el contacto íntimo en la nieve hace un momento, en el camino de regreso, me di cuenta del significado de sus palabras. Y mi corazón latió por un tiempo y todavía no se ha ralentizado. Así que no me avergüenza invitarlo a mi casa para el Año Nuevo. El pasillo del viejo barrio estaba un poco oscuro, y lo seguí escaleras arriba uno tras otro. Tosió fuerte 2 veces, y la luz activada por voz en el pasillo se iluminó a regañadientes. Desde el primer piso hasta el tercer piso, obviamente no es una gran distancia, pero debido al pasillo estrecho y la iluminación tenue, es un poco ambiguo, hasta que se quedó quieto en mi puerta. Entremos, susurró. En el siguiente segundo, la luz activada por voz se apagó.
En la oscuridad, de repente sentí una oleada de coraje de la nada, así que di un paso adelante. Extendí la mano y rápidamente le arranqué las gafas de montura fina en el puente de la nariz. De puntillas antes de que pudiera reaccionar, un toque para separar. Al segundo siguiente, inmediatamente me di la vuelta y no me atreví a mirarlo de nuevo. Pisoteé con fuerza y la luz activada por voz se encendió nuevamente. Le di la espalda y le entregué las gafas. Y la persona que estaba detrás de mí se congeló durante unos segundos antes de estirar la mano para cogerlas. Inmediatamente saqué la llave, abrí la puerta y entré. Mis padres estaban viendo el sketch de la gala del Festival de Primavera, sonriendo felices, y solo me miraron cuando escucharon que la puerta se cerraba. ¿Vuelve? Luego, los ojos continuaron posándose en la televisión. Me quedé con la espalda contra la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Maldita sí, soy realmente tan valiente. Pensando así, me quedé quieto y me calmé durante más de 10 segundos. No fue hasta que escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí que me di cuenta de que algo andaba mal y me volví para mirar por la puerta a los ojos del gato. Al otro lado de la puerta, Segundo permanecía inmóvil. Desde mi punto de vista, podía ver vagamente sus orejas rojas y su rostro, durante mucho tiempo, hasta que las luces activadas por voz en el pasillo se apagaron nuevamente. Solo entonces levantó la mano y cubrió la cara que acababa de besar. En la oscuridad, lo escuché soltar un molesto "ah" y luego giró la cabeza para mirar hacia mi puerta. Aunque sabía que no podía verme, mi corazón dio un vuelco. Así que inmediatamente me di la vuelta y corrí de regreso a la habitación. Tan rápido que mi madre estaba tan asustada que gritó: ¿qué estás haciendo? ¿Eres un ladrón? No es así. Fui como un ladrón. Me desplomé en la cama y enterré la cara bajo las sábanas. Después de mucho tiempo, hasta que mi cara se puso roja y la gente casi se quedó sin aliento. Finalmente levanté la cabeza. Mi corazón seguía latiendo rápido, y antes de que pudiera calmarme, el teléfono en mi bolsillo de repente vibró 2 veces. Cuando lo saqué, vi que era Segundo quien acababa de enviar un mensaje. Segundo, no estoy enojado contigo. El tono incómodo era obviamente una respuesta a lo que acababa de decir en la puerta del KTV. Es tan lindo. Ni siquiera yo me di cuenta de que las comisuras de mis labios se habían levantado, y estaba a punto de escribir de nuevo su mensaje. Solo escuché un repentino boom afuera. Al segundo siguiente, fue el sonido de los fuegos artificiales explotando. Es cero. Me levanté de la cama con una crisálida y estaba a punto de salir al balcón para ver los fuegos artificiales, cuando de repente mi teléfono vibró 2 veces. Segundo, feliz año nuevo. Dulcina Matos. Segundo, buenas noches. Al otro lado de la ventana se oía el sonido de los fuegos artificiales, junto con los deseos puntuales de Segundo. También llegaron innumerables mensajes grupales, pero no me molesté en mirarlo más. Tiré mi teléfono, me di la vuelta y volví a enterrarme en la colcha. Ya no hay que salir por la ventana para ver los fuegos artificiales, pensé para mis adentros. ¿Por qué? Los fuegos artificiales más grandes de esta noche han explotado en mi corazón. El invierno llega a la primavera, y pronto será el segundo semestre del tercer año de la escuela secundaria. Queda menos de medio año para el examen de ingreso a la universidad. Después de que salieron los resultados, llegué a estar entre los 3 primeros de mi grado por primera vez. El director, Lao Fan, era el mismo que la última vez, sonriendo tanto que sus ojos casi se perdían de vista. Está bien, está bien. Esta vez estima que el examen de ingreso a la universidad A es estable, y nuestra clase va a producir 2 estudiantes de alto rendimiento de la universidad A. Con eso, felizmente fue a presumir ante los otros maestros en la oficina. Durante un tiempo, fui muy conocido en el grupo de enseñanza de todos los grados, y a veces, cuando caminaba por la carretera con Segundo, mis compañeros de clase venían y me llamaban erudito y erudito europeo. Sin embargo, antes de que la antigua fiesta fuera feliz, los padres de Dávila llegaron a la escuela. Al igual que en su vida anterior, el ranking de Dávila cayó directamente a 100 puntos fuera del grado. Los padres de Dávila se divorciaron a temprana edad debido a la discordia emocional, pero fueron muy estrictos con Dávila, hija única, bajo su pétrea educación. Las calificaciones de Dávila en el primer y segundo año de secundaria han sido muy buenas. Es decir, fue en el tercer año de secundaria que se enamoró de Jerónimo Linde, y luego su ranking cayó. Al crecer en este entorno familiar, Dávila también desarrolló una falta de amor y egoísmo, y fue persuadida por algunas palabras retóricas de Jerónimo Linde, y una vez que se comprometió con el amor, 10 burros no pudieron retroceder, pero no esperaba que entregara su cuerpo tan fácilmente. Menos de 3 meses antes del examen de ingreso a la universidad, descubrió que su tía no venía y temía estar embarazada.
por lo que compró en secreto una prueba de embarazo para prepararse para una prueba en casa. Como resultado, accidentalmente se topó con su madre. Lo que sucedió después estaba completamente fuera del control de Dávila. Su madre llamó a su padre con una llamada telefónica y la llevó al hospital para un chequeo. Al final, salieron los resultados del examen, porque la presión del tercer año de secundaria era demasiado grande, por lo que la tía mayor se retrasaría, y sus padres respiraron aliviados brevemente. Y cuando llegaron a casa, comenzaron a preguntarle a Dávila en qué casa de compañeros de clase se había quedado varias veces antes de no regresar a casa. En este momento de mi vida anterior, Dávila dijo mi nombre a toda prisa, y también sentí que algo andaba mal. Así que cuando sus padres llamaron, inconscientemente la cubrí, diciendo que vivía en mi casa y que sus padres no le dieron mucha importancia. No respondía a la llamada telefónica en absoluto. El teléfono vibró durante mucho tiempo antes de que se detuviera, y después de que terminé mi tarea, tomé mi teléfono e hice clic en el grupo de la clase para echar un vistazo. Y efectivamente, todos estaban discutiendo que los padres de Dávila los llamaron de repente en la gran noche, y con el accidente anterior en KTV, todos querían esconderse lejos. Y todos dijeron que no estaban familiarizados con los compañeros de clase de Dávila, y que no sabían en quién vivía cuando no regresó a casa por la noche unas cuantas veces antes. Así que al día siguiente, los padres de Dávila corrieron a la escuela enfurecidos. Lo siguiente se puede decir que es una pelea del huevo y la gallina. Al final, Jerónimo Linde, un estudiante pobre, fue expulsado directamente de la escuela debido a este incidente. Dávila también cayó en desgracia por este incidente, y en medio de la disputa entre sus padres acusándose mutuamente de no cumplir con sus obligaciones parentales, fue directamente a la escuela y se fue a su casa a prepararse para el examen. De repente, el aire de toda la escuela era mucho más fresco. Después de una fuerte lluvia, el clima se volvió gradualmente más caluroso. En el campus, los niños y niñas se han quitado la ropa gruesa y se han puesto uniformes ligeros de la escuela de verano, y están llenos de jóvenes por todas partes. La noche antes del examen de ingreso a la universidad, todos se reunieron para un carnaval final. La conocida canción Dream Chasing Your Heart sonó en la radio, y todos se pararon en el pasillo y cantaron al unísono, esparciendo 3 años de juventud por todo el campus, en medio de la tinta voladora. Segundo caminó a través de la ruidosa multitud y se acercó a mí, contra los ojos ambiguos de Faqueza Sol. Se inclinó hacia mi oído y me dijo algo. Me dijo, Dulcina Matos, te espero en la Universidad A. Con sus palabras, al día siguiente en la sala de exámenes, sentí como si me hubieran golpeado con sangre de pollo. Al final, salió la partitura, y directamente jugué una actuación extraordinaria y gané el mejor de la ciencia de la ciudad. A lo largo de ese verano, estaba tan feliz que no podía encontrar el norte todos los días. El día que la carta de aceptación fue entregada en mi casa, yo estaba de pie abajo y gritando el nombre de Segundo en voz alta, y todo el vecindario lo escuchó. En la escena de todos empujando la ventana para ver la emoción, una figura familiar finalmente apareció en la ventana familiar en el tercer piso. Cuando me vio abajo, las comisuras de sus labios se levantaron al instante. Levanté la carta de aceptación en mi mano y agité mis brazos felizmente. Mira, entré a la Universidad A, grité felizmente, podemos ir juntos a la universidad. Al escuchar esto, todos los vecinos que abrieron las ventanas para ver la emoción explotaron y sonrieron y me felicitaron. Con voz de felicitación, vi a Segundo abrir la boca, y luego, como si temieran no escucharlo, levantó las manos y se las llevó a los labios en forma de trompeta. Al segundo siguiente, escuché su voz, alegre y fuerte que nunca antes había escuchado. Te escucho. Arqueó las cejas y sonrió más feliz que nunca. Vamos a la Universidad A. Dulcina Matos. Esa noche, Segundo, que nunca publica noticias, publicó un círculo de amigos por primera vez. La copia es de solo 2 palabras. Segundo, enhorabuena. La imagen adjunta son 2 cartas de admisión colocadas juntas, con el nombre completo de la universidad A impreso en fuente dorada, brillando al sol. Inmediatamente después de él, también publiqué un círculo de amigos. Sigue siendo la misma imagen, pero el texto ha cambiado 2 palabras. Dulcina Matos, juntos. Después de refrescarlo de nuevo, a los pocos minutos, se había construido un edificio debajo. Faqueza Sol, transeúnte. ¿Qué tipo de escena de boda es esta? Alarico Rey, transeúnte. ¿Qué tipo de escena de boda es esta? Líder de escuadrón, puro transeúnte. ¿Puedo preguntar qué tipo de escena de boda es esta? Sonreí y comenté lo siguiente. Dulcina Matos, no hagas un escándalo. Todavía es joven. Sí, porque salté 2 niveles seguidos cuando estaba en la escuela.
mi caballito de bambú segundo. Ahora, es una dulce molestia. Dejé mi teléfono con una sonrisa reacia, y cuando volví a levantar la vista, me encontré con la mirada ligeramente resentida de segundo. ¿Y quieres decir que soy el hermano de al lado? No. Inmediatamente aparté mi rostro sonriente y mi expresión era extremadamente seria. Es una reserva de novio futuro. Bueno, el cachorro está satisfecho. Septiembre, inicio del año escolar. Hice las maletas y me subí al tren de alta velocidad para ir a la escuela con segundo. Antes de irse, Faqueza Sol se despidió de mí a regañadientes. Cuando termine el entrenamiento militar, iré a la universidad para jugar contigo. Sonreí y acepté. Es increíble porque mi renacimiento ha llevado a un ambiente de aprendizaje para toda la clase. Al final, incluso el hermano de cabello amarillo Alarico Rey, que no tenía estudios universitarios, fue admitido en un colegio menor, el día que salieron las partituras. Su padre rico estaba tan emocionado que donó una biblioteca a la escuela, y Faqueza Sol, que estaba en la misma mesa, también se desempeñó excepcionalmente bien en la sala de exámenes, y fue admitida en la Z más grande después de la Universidad A, debido a que está en la próxima provincia. Hice una cita con ella para ir a la escuela del otro en el futuro. Sin embargo, Dávila, que se fue a casa a revisar y prepararse para el examen después de tomar una excedencia, vio cómo sus calificaciones se desplomaban y su puntaje final solo se podía usar en 2 libros, y sus padres optaron directamente por dejarla transferirse a otra escuela para repetir. No sé si se arrepintió el día que salieron las partituras, en un año tan importante como su último año de secundaria. Desperdició sin escrúpulos su juventud en ese amor temprano. Sin embargo, nada de esto tiene nada que ver conmigo. Miré la puerta de la universidad frente a mí y no pude evitar suspirar. Merece ser la primera universidad. E incluso la puerta se ve tan magnífica. Ven, Dulcina Matos, tú y Segundo estáis juntos, y yo os sacaré una foto a los dos. El padre de Segundo, que había venido con nosotros a presentarse a trabajar, sugirió con una sonrisa. Así que nos paramos juntos frente a la universidad A. El papá de Segundo levantó su cámara y dijo, está bien, acércate, acércate. Me daba un poco de vergüenza delante de los adultos. Di pequeños pasos y me acerqué un poco más a Segundo. ¿Por qué ustedes dos no compiten juntos? ¿O qué pose? Al pronunciar las palabras, estaba a punto de estirar la mano, pero mi hombro derecho se hundió de repente. Fue Segundo quien extendió la mano y me rodeó con el brazo. Inconscientemente levanté la vista. Bajo el sol, las comisuras de los labios del niño se levantaron y sonrió tan feliz como el día en que se entregó la carta de admisión, cuando tenía 5 años. Él llevaba una pequeña mochila escolar, y estábamos parados en la entrada del jardín de infantes, y los adultos se reían y nos pedían que nos acercáramos, y extendió la mano y agarró con cuidado mis trenzas, y me llamó con voz lechosa, hermana. A la edad de 18 años, fui admitido en su universidad, y estábamos parados en la puerta del campus universitario, y él me rodeó con su brazo, sonrió y me susurró al oído, Dulcina Matos, acércate, eso es todo, acércate, acércate, clic. La imagen se congela en este momento. Fin del texto. Extra amor diario. Dulcina Matos y Segundo se juntaron oficialmente en su segundo año, en el 18º cumpleaños de Segundo. Dulcina Matos había preparado una sorpresa con meses de anticipación y le pidió a la compañera de cuarto de Segundo que se la ocultara. Pero al final, fue Segundo quien golpeó primero, antes de empujar la puerta. Se detuvo de repente y miró a Dulcina Matos con seriedad. Dulcina Matos, hoy soy adulta. Lo sé. Dulcina Matos miró nerviosa hacia la puerta, detrás de la cual estaba la sorpresa que había preparado cuidadosamente para Segundo, tanto que pasó por alto el nerviosismo que brillaba en los ojos de Segundo. En el siguiente segundo, todavía era un toque familiar. Entonces Segundo se volvió y empujó la puerta para abrirla. El compañero de cuarto, que originalmente estaba vigilando detrás de la puerta, instantáneamente abrió el saludo, con unos pocos flequillos. Coloridas serpentinas volaron desde el cielo y todos gritaron feliz cumpleaños a Segundo al unísono. Solo Dulcina Matos, que seguía de pie en el umbral, se quedó atónita, tapándose la boca con las manos, como si todavía quedara un poco de calor residual en los labios de Segundo. Maldita sí, es un conjunto completo de nuevo, pero sigue siendo muy emocionante. Dulcina Matos fue al campo para una pasantía en su último año. Los dos hablaron de una relación a larga distancia durante medio año. Parecía que no llevaban tanto tiempo separados desde que eran jóvenes, que cuando recibió una llamada de Segundo esa misma noche, Dulcina Matos pensó que de repente la echaba de menos. Dulcina Matos, las matemáticas son tan difíciles,
que no lo haré. El tono de la persona del otro lado fue agraviado y Dulcina Matos no reaccionó por un tiempo. Al ver que Dulcina Matos no respondía, la persona de enfrente volvió a susurrar. Pero voy a trabajar duro para ir a la escuela contigo. Resultó que los dos saltos resultaron ser por tales razones. A Dulcina Matos le pareció un poco gracioso. Después de poner a alguien a dormir, vio el mensaje que la compañera de cuarto de segundo le había enviado media hora antes. Segundo compañero de cuarto. Cuñada. Hoy es el cumpleaños de otro compañero de cuarto. Todos bebieron juntos. Segundo estaba borracho y gritó para ver a su hermana. Supongo que debe estar gritándote. Segundo compañero de cuarto. Cuando todos los demás se emborrachan, se quedan dormidos o juegan a estar borrachos. Pero este niño está clamando por ir a la escuela con su hermana y hacer toda una serie de problemas de matemáticas. Segundo compañero de cuarto. Da miedo. ¿Es este el legendario dios del amor puro? Dulcina Matos. Después de esa noche, Segundo se despertó al día siguiente. Miró los problemas matemáticos que había completado. Reflexionó durante 2 segundos. Se volvió hacia su compañero de cuarto y le preguntó: ¿Ustedes terminaron en secreto mis problemas matemáticos altos mientras yo dormía? Compañero de cuarto: Estoy enfermo. Me apresuro a hacer tus preguntas. Después de graduarse con una licenciatura, Segundo y Dulcina Matos fueron a la escuela. Buenas noticias. Faqueza Sol también ha aprobado el examen de ingreso a la escuela de posgrado. La mala noticia es que Segundo tiene una suegra más que compite con él por el favor. Afortunadamente, fue amor a primera vista de su suegra a su compañera de cuarto, y no pasó mucho tiempo para que los dos se enamoraran. Así que una cita de 3 personas se convirtió en una cita de 4 personas. Dulcina Matos se lamentaba a menudo de que con una amiga así y una compañera de vida así, estuviera completa. En el siguiente Segundo aprovechó el hecho de que las 2 personas de enfrente no estaban prestando atención. La besó rápidamente y luego preguntó con seriedad: entonces me caí al agua con ella. ¿A quién salvas primero? Dulcina Matos: recuerdo que sabías nadar. Segundo tuvo un sueño. En el sueño, Dulcina Matos murió en su primer año. Cuando la encontraron, el cuerpo había sido devorado por bestias salvajes y no se podía ver en su forma original, pero aún así la reconoció de un vistazo. El collar que llevaba alrededor de su cuello era un regalo de cumpleaños de él por su 16º cumpleaños. Se despertó llorando de su sueño, asustando a Dulcina Matos, que estaba acostada a su lado. ¿Qué pasa? Ella se inclinó y lo besó en la mejilla. Al segundo siguiente, él la abrazó, como un cachorro inseguro. Enterró la cabeza en su pecho. Finalmente, bajo el constante interrogatorio de Dulcina Matos, susurró su sueño. Pero Dulcina Matos le preguntó de repente: ¿y si es verdad? Quiero decir, ¿qué haría si me mataran? Ella acentuó la palabra que pasaría si, enfatizando que era solo una hipótesis. Alzó la vista y se encontró con la mirada curiosa de Dulcina Matos. Sabía que tenía que responder a la pregunta, así que no dudó en decir: entonces hazlos explotar. Dulcina Matos guardó silencio al principio, y luego reconocido: gran idea. Así que a partir de ese día, para mantener la paz del mundo, Dulcina Matos comenzó a perdonarle la vida.